Shalom, buenas tardes, que Yahweh te bendiga. Quiero dar este video, también este mensaje acerca del año nuevo. Estamos ya a días de terminar el año 2018 y comenzar primero de enero de 2019. Y vemos que muchos van a celebrar el año nuevo. Y se habla mucho del tema del año nuevo como la Navidad. Hace ya una semana atrás compartí un estudio acerca del origen de la Navidad y ahora voy a hablar acerca de el año nuevo, de dónde viene, cuál es su origen. Cuando hablamos del año nuevo, hablamos de que cuando uno celebra el año nuevo, tenemos que entender que estamos dentro del calendario solar romano. Y los romanos, con los papas, que ahora voy a estar explicando, Juliano y Gregoriano, fueron dos, que se llamado calendario Juliano y calendario Gregoriano, eran romanos, y ellos crearon un calendario con nombres de sus dioses, con la mitología romana. Entonces vemos que cuando uno estudia la historia de los romanos, el año nuevo que nosotros tenemos dentro del calendario solar es un año nuevo que ellos inventaron. Y enero, el nombre de enero viene de una raíz en griego que significa llano, al dios llano. Entonces cuando uno celebra el 1 de enero o el año nuevo que comienza, los romanos lo hacían miles de años atrás y adoraban a su dios, llamado el dios Llano. Que el dios Llano era el dios que abría las puertas del cielo, donde luego, yo voy a subir algunas imágenes, él tenía en su estatua o en las imágenes que le hacían a él tenía en sus manos llaves y tenía doble cara. ¿Por qué? Porque el dios Llano representa el año viejo que se va y el año nuevo que entra. Esa doble cara que tiene el dios Llano representa eso, lo viejo que queda y lo nuevo que comienza. Entonces, para entender un poco el año nuevo que nosotros celebramos como argentinos u otras partes del mundo, la mayoría de los países en el mundo están celebrando un año nuevo al dios romano Llano, o sea, que es a un falso dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el calendario verdadero? El calendario bíblico, el calendario hebreo, que Yahweh, que el Dios de Israel lo determinó en Éxodo 12, que ahora lo vamos a ver. Entonces vemos que este Dios, que es de los romanos lo celebraban siempre el primer mes de todo el año que entraba. Cuando hablamos de Llano o Jano, tiene varios nombres, ¿no? Pero en latín significa Janus, que es el Dios que abre las puertas y también de comienzos o de finales. Entonces esa cara, por un lado, la cara de que tiene el Dios Llano es un final y la otra cara es un comienzo de año. ¿Qué hacían los romanos? Prendían fogatas, hacían música, bochinche, alboroto, y adoraban a sus dioses y le deseaban salud, le deseaban a que el Dios le dé bendición económica, prosperidad, un poco lo que hoy hacen muchas personas, ¿no? Te deseo lo feliz, un feliz año, que tengas salud, que tengas dinero, que tengas prosperidad. Y muchas veces el ser humano lo hace tan normalmente esto que viene con un origen de cosas que no son del Padre. Porque uno, sabiendo que es parte del pueblo de Yahweh, sabiendo que es parte del pueblo de Israel, uno, sabiendo estas cosas, no puede celebrarlas como ellos lo hacen. Ahora, si ellos que adoran a otros dioses lo hacen, que lo hagan. Pero si realmente nosotros adoramos al verdadero Elohim, a Yahweh, el Dios de Israel, nosotros no podemos participar de esas costumbres. Entonces, el 1 de enero es dedicado a este Dios. En español es Janeiro o Llanero, o el mismo derivado de enero, ¿no? Entonces, este Dios romano es un Dios que
era venerado por los romanos. Entonces, podemos decir muchas cosas, pero yo traté de hacer lo más breve posible, de entender el origen del Año Nuevo, sabiendo que es adorar al Dios llano romano. Hay otros calendarios, por ejemplo, el calendario chino, el islámico, ¿no? El hindú. Hay otros calendarios. Aún el hebreo judío, el Gilel, llamado calendario Gilel, que si bien tiene una base hebrea, bíblica, pero tiene muchas cosas que los judíos les agregaron en Babilonia cuando estuvieron en cautiverio. Entonces, vemos también que la Escritura misma dice en Colosenses 2:8, miren que nadie les engañe con tradiciones humanas, sino seguid al Mesías. Entonces, muchas veces nosotros repetimos ciertas fiestas, aún en las congregaciones, en las iglesias, celebran ciertas fiestas creyendo que son de Yahweh, que son del Dios de Israel, y son paganas. Apocalipsis 18 dice, salgan de sus mentiras, pueblo mío, no sean partícipe de sus pecados, porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y eso decía el profeta Oseas. Entonces, es tiempo de conocer la verdad, es tiempo de salir de las cosas que al Padre no le agradan. ¿De qué nos sirve buscarlo, leer su palabra y luego practicar costumbres paganas, costumbres que el Padre no quiere que hagamos? Entonces, lo que tenemos que saber es que el primer mes del año, bíblicamente hablando, es el mes de Abib. Yahweh determinó en Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por medio de Moisés, Yahweh determinó el primer mes de todo el calendario hebreo, el calendario bíblico hebreo, que es Abib, que sería entre el 15 de marzo y el 15 de abril dentro de nuestro calendario solar. Entonces, el verdadero año nuevo del creador de los cielos y la tierra, el verdadero Dios de Israel, Yahweh, Él crea el año nuevo cuando el pueblo hebreo sale de Egipto y celebra la Pascua. Cuando celebra la Pascua es el primer día del primer mes del calendario bíblico hebreo llamado Abib. Y miren qué interesante que Yahweh no le pone nombre a otros meses, sino que luego dice, y el mes 2, y el mes 3, y el mes 4, el mes 5, hasta el mes 12. Son 12 meses, pero Yahweh lo determina un nombre solo el primer mes del calendario bíblico, que es Abib. Y fíjense que aun cuando Yahweh crea todas las cosas en Génesis 1, Él le pone un solo nombre al séptimo día de los 7 días de la semana, que es Shabbat, que es reposo. Shabbat no es sábado, es reposo. Shabbat en hebreo es reposo, es reposar, es descansar. Hoy estamos en Shabbat. Entonces, Yahweh dijo, y el día 1 tal cosa, el día 2 tal cosa, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, hasta el séptimo día, y lo santificó y lo llamó Shabbat, reposo. Y él dijo que lo santifiquemos, que recordemos cada Shabbat en la creación que él hizo en la tierra. De los 7 días, ¿no? Entonces, vemos que Yahweh determinó que haya un mes, que haya un nombre y que haya varios meses sin nombres. Entonces, el hombre, específicamente el Imperio Romano, el catolicismo, los papas, crearon los días de la semana y crearon los calendarios hebreos. ¿Y por qué explico esto? ¿Qué tiene que ver con el Año Nuevo? Bueno, tiene que ver porque por eso estoy explicando por qué millones de personas en el mundo entero, el lunes 31 al caer el sol a la noche, ya a las 12 de la noche, calendario solar, van a celebrar el Año Nuevo, sabiendo que es a un Dios pagano, romano, y que es dentro de un calendario que no es verdadero. Entonces, muchos me han dicho, y bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar de tener el calendario solar. No, realmente entender cuál es la verdad y saber que si millones de personas celebran esto y sabiendo yo cuál es la verdad y quiero realmente agradar al verdadero Dios, al verdadero Creador, no puedo participar.
puedo respetar, porque muchas veces me dicen, ¿y qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mis seres queridos? Estate, respetá, pero vos sabés cuál es la verdad. Y que vos puedas hacer luz también para aquellos que quizás no ven estas cosas. Entonces, para avanzar un poco más, es importante entender que aún los días de la semana son dioses romanos. Lunes, martes, miércoles, por ejemplo, lunes viene de la diosa de la luna, martes viene de Marte como el dios de la guerra, que viene también en lo que es mes de marzo, miércoles viene de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, el sábado viene de Saturno, no de Yavas, sábado de Saturno, vuelvo a decirlo, y domingo viene del dios Sol, que es del origen babilónico Tamuz. Entonces, lo mismo pasa con los meses del año. Enero es conmemoración al dios Llano, que es el dios de las puertas, que es lo que estaba explicando recién. Febrero a Plutón, que es el dios de los muertos. A marzo es al dios Marte, dios de la guerra. Abril a April, que es el que abre nuevos caminos, otro dios. A Mayo, a Maya, que era la hija de Apolos, y cada mes tiene un dios romano. Entonces estamos en un sistema idolátrico, un sistema pagano, que necesitamos saber la verdad, pero necesitamos entender cuál es verdaderamente el Año Nuevo. El Año Nuevo cae en Pesaj, en Pascua, entre el 15 de marzo y 15 de abril. ¿Por qué digo entre el 15 y el 15? Porque depende del año, puede caer una fecha diferente, pero es de ese mes, el mes de Aviv, el año nuevo. Entonces vemos que así todos los meses tienen su significado a los dioses romanos. 700 antes del Mesías, por ejemplo, acá esto es historia, el rey romano Numa Pompilio, que fue el segundo rey romano o el emperador romano, decidió que el año nuevo sería en enero. ¿Por qué? Porque antes el calendario solar romano eran 10 meses, no eran 12. Y él decide, 700 antes del Mesías, que enero al dios Llano sería el primer mes dentro del año romano. Luego vemos que crean el calendario llamado Juliano, ¿no? Que viene de Julio César, 45 años antes del Mesías. Él impone el calendario juliano. Y luego el gregoriano ya en el siglo XVI. O sea, en el siglo XVI ya sale y surge el calendario gregoriano por el Papa Gregorio, Papa XIII, decimotercero. Y en 1582 se crea el calendario gregoriano, que es el que hoy conocemos. Entonces, los romanos crearon los días de la semana, los calendarios, tanto el juliano como el gregoriano, para plasmar sus creencias, sus dioses y sus veneraciones. Así todos los pueblos, la mayoría del pueblo del mundo, celebren fiestas paganas a esos dioses romanos. Por ejemplo, Arabia, Turquía, China, Israel no celebran Navidad y Año Nuevo, porque ellos tienen sus otras creencias. Y el que está más cercano al verdadero Elohim, el verdadero Dios, que es Israel, porque ellos no celebran la Navidad el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, y el Año Nuevo, porque conocen estas verdades. Entonces, para terminar este mensaje, es importante saber que si somos parte del pueblo de Yahweh, parte del Dios de Israel, si tenemos al Mesías, necesitamos saber la verdad. No podemos celebrar una fiesta que no es de Yahweh. Si queremos celebrar un año nuevo, tenemos que hacer como la Biblia lo dice, como la palabra de Yahweh, que fue en Pesaj cuando Yahweh determinó un año nuevo sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel. Entonces, debemos entender que debemos celebrar las fiestas bíblicas y no las fiestas paganas que hoy millones lo hacen. Por respeto a la familia, obviamente necesitamos estar con ellos porque es importante, pero no ser partícipes de esas costumbres. ¿Por qué? Porque si no, no podemos agradar al Padre.
si no estamos en pecado? ¿Y cómo podemos llevar la luz si no alumbramos en medio de la oscuridad? Así que este es el estudio de esta tarde, el origen del año nuevo, al Dios llano, Dios romano, y que este Dios lo que hacía era dejar lo viejo y añadir lo nuevo. Entonces, que este estudio pueda traer claridad y luz a tu vida de entender cuál es el origen del año nuevo dentro de nuestro calendario, el calendario solar. Que Yahweh te bendiga, Shabbat Shalom, y que tengas un final de reposo bendecido con el Padre. Shalom.